Papá, no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei. Tuve un déjà vu, aquello que llevó a Cerati a incluir un tema al respecto en su último gran álbum, Fuerza Natural. «15 años para atrás, al 2008, y puntualmente cuando fue la discusión, el debate legislativo alrededor de la resolución 125, Julio Cobos, en aquel momento como vicepresidente y presidente del Senado, cuando le tocó desempatar la votación, argumentó que había hablado con su hija y que, bueno, que su voto era no positivo. Sí, con la idea justamente de construir un gobierno de unidad nacional, de concertación, se llamaba, Sí, de sí. acuerdos. Soy un hombre de familia como todos ustedes. No puedo acompañar. Y esto no significa que esté traicionando a nadie. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. En realidad no debería sorprender esta movida, ya que tiene que ver con la rigidez de este sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que no permite rehacer las fórmulas presidenciales que están compitiendo, como se ocurre en las primarias que se celebran en el sistema de Estados Unidos, donde por ahí el vicepresidente puede elegirse después de la unción en las primarias del candidato a presidente. Además tiene total lógica, porque los movimientos en la primera vuelta tienen que ver, generalmente la estrategia política es tensar, polarizar y más poner las cosas blanco sobre negro. Y en la segunda vuelta, moderarse y buscar el centro. Entonces, este movimiento que se está dando ahora de esta forma prácticamente como antinatural y que tiene que ver con la destrucción prácticamente de la fuerza política que quedó tercera ahí afuera, que es Juntos por el Cambio, bueno, de la forma que se está dando, si el sistema nuestro de primarias tuviera una flexibilidad como el que tiene de Estados Unidos, este movimiento se estaría haciendo naturalmente y ya habría ocurrido por ahí en otros balotajes. En el de 2015 puntualmente, eso por ejemplo podría haber llevado a que Macri llevara como compañero de fórmula Massa, que era quien había quedado afuera y tercero. Al no tener flexibilidad el sistema, bueno, se está dando de esta forma, con fotos de emergencia, pero bueno, no es la primera vez que ocurre esto, ya lo vimos hace un año atrás, cuando Massa, siendo presidente de la Cámara de Diputados, asumió en una suerte de procedimiento de asamblea legislativa virtual express, muy diferente a aquella de 2001 o 2002 de Duhalde. Bueno, se hizo justamente también en forma rapidísima con el sábado ese que se produjo la renuncia intempestiva de Guzmán. Bueno, también todo se hizo de esta forma, no es raro. En la Argentina por ahí pasan muchas veces años sin que pase nada y bueno, por ahí en un día o dos pasan lo que tendría que haber pasado en años. Por supuesto, la imposibilidad de rehacer las fórmulas, pero en lo sustantivo, la jugada tiene que ver mucho con el sistema de una segunda vuelta, que es buscar posicionarse más bien en el centro. O sea, lo lógico, lo que va a venir después de esta movida seguramente es una moderación de las propuestas de Milei. De hecho, ya Patricia Bullrich esa noche leyó un comunicado donde se están sacando de la cancha todas esas propuestas tan ríspidas de Milei que tienen que ver con el comercio de órganos, con el tema de la libre portación de armas. Y bueno, en cuanto quizás la bandera más significativa que empuñaba él, que era esta de la dolarización, bueno, esta
suerte de arreglo informal seguramente implicará que, así como los economistas de Juntos por el Cambio más bien estaban hablando alrededor de un plan de estabilización, bueno, seguramente esas dos posturas confluirán más a una postura intermedia de, por supuesto, alguna propuesta o un anuncio de alguna regla que apunte, por supuesto, a paliar la principal preocupación que parece que es transversal en los votantes de ambos partidos políticos, que es la inflación. Quizás sí lo que debería llamar la atención de esto que se está dando tan brutalmente y tan rápido es que, bueno, aparezca en primer plano la figura de Mauricio Macri, y por ahí que de por sí la salida a la cancha de él prácticamente diluye y minimiza la presencia de Patricia Bullrich, algo que ya le había ocurrido en la campaña, que cuando veían de que no levantaba, le empezaron a poner otras figuras alrededor. Bueno, una fue Melconian, después aparecieron con Kovadlov y después al final prácticamente bajándola de la candidatura y presentando una suerte de propuesta muy en sintonía con una bandera histórica del PRO, que el candidato es el equipo. Al diluirse la presencia de Bullrich con una de tan alto voltaje como la de Macri, bueno, ¿qué es lo que se espera que pueda ocurrir con esto? Seguramente va a galvanizar ahora, en primero, antes que nada, es poder recomponer el trompazo que significó para la Libertad Avanza y para Milei el resultado de la primera vuelta. No por el score, que es buenísimo, 30%, y más para una fuerza que se había armado hace 2 años y que no tiene candidatos ni a intendente ni a gobernador, y bueno, entró por supuesto un grupo de legisladores, pero para una fuerza nueva este es un muy buen resultado. Ahora, ¿qué pasó? Había logrado el batacazo de la pole position en la primaria con 30%, él solo, ganándole a las otras dos fuerzas que llevaban 2 candidatos cada una. Es como que perdió con ese resultado, y la levantada de Massa, que le sacó 7 puntos en la primera vuelta, es como que perdió el envión y se habían diluido de alguna manera las expectativas de victoria de Milei en la primera vuelta. Bueno, eran días y horas muy rápidas para recomponer esto, y bueno, obviamente que la presencia de Macri ya emite una señal importante de que Milei tiene el respaldo de una figura fuerte, que por supuesto hoy está muy diluida, con una imagen negativa alta después del fracaso que tuvo y de la derrota electoral de 2019, pero seguro que sigue teniendo muy buen arraigo por ahí en los núcleos duros territoriales, tanto del PRO y otros que no son tan del PRO. Ya vimos en Córdoba, Milei viene de ganar, quizás ahí no lo necesitaba tanto Macri, pero bueno, galvaniza la presencia, y ahí sí se puede esperar que quizás Milei rompa el récord del balotaje de Macri en 2015, cuando alcanzó alrededor de un 80% de los votos. Eso es muy posible que ocurra acá en la ciudad de Buenos Aires, donde su primo Jorge Macri viene de ganar en la primera vuelta. Santoro reconoció, si bien le faltaban unas pequeñas décimas, reconoció la derrota, también que fue una jugada que le pidió Massa para diluir una eventual movilización de votantes del PRO, que por supuesto iban a reforzar por ahí la oposición encarnada en Milei. Bueno, la presencia de Macri va a reforzar, seguramente va a tener un muy buen resultado parecido al de Córdoba acá en la ciudad de Buenos Aires, y después en todos los núcleos medios altos del PRO. Uno podría pensar en todo el cordón de acá del conurbano de la primera sección electoral, de los barrios de clases medias altas como Vicente López, San Isidro.
Y después, bueno, por supuesto quizás en algunos del interior del país, pero bueno, es un experimento que lleva a armar una especie de Frankenstein entre dos fuerzas que son bastante diferentes. Ya vimos de que Milei, si bien se solapa quizás el voto de él con el de Juntos por el Cambio, lo vimos, esto se dio nítidamente en la primera vuelta. Milei perdió la transversalidad electoral que había tenido en la primaria. Y en la primera vuelta creció un poco en cantidad de votos, no en porcentuales, pero sí en cantidad unos 700.000 votos, y es como que logró afirmarse más nítidamente dentro del núcleo de votantes de Juntos por el Cambio. Es como que ha quedado más sesgado el voto de Milei hacia los sectores medios altos que habitualmente votan a Juntos por el Cambio. Eso uno lo ve hoy nítidamente en esta primera vuelta. Pero igualmente, más allá que se ha dado este fenómeno, vimos que aún en la primera vuelta Milei ha logrado ratificar los resultados de la primaria en provincias donde Juntos por el Cambio, Cambiemos Antes, no ganó nunca en elecciones presidenciales. Milei volvió a ganar en Salta, volvió a ganar en Jujuy, en Misiones, en el norte. Después en Cuyo volvió a ganar en San Juan, y en el sur ha ganado en Neuquén y ha ganado en Chubut, que son todas provincias donde Juntos por el Cambio no tuvo victorias a nivel electoral, tanto en 2015 como en 2019, y menos ahora en 2023 con el desplome que tuvo a un 23% y a un tercer lugar Patricia Bullrich. Entonces esto es como unir dos espacios, dos tradiciones, dos formatos políticos que, si bien se solapan de alguna forma, son diferentes en muchos aspectos, y por ahí es muy improbable que logren componer como si lo lograba Macri, que era un 2015. Tenía un posicionamiento quizás más cercano al centro, que podía abrirle la puerta con naturalidad a votantes blandos del peronismo y del kirchnerismo, y aparte en aquel momento algo muy importante, estaba operando un aglutinante de la oposición que hoy no está. Cristina Kirchner estaba muy viva en 2015 todavía, venía de 8 años de ejercicio del poder, y bueno, eso permitía, además todavía estaba muy vivo el conflicto federal alrededor de la resolución 125, bueno, esto no está hoy, entonces ese aglutinante que tenía en aquel momento Macri se diluye mucho, tanto por la ausencia de Cristina como por la candidatura de un Sergio Massa, que de alguna manera tiene un posicionamiento que confunde un poco a los votantes estos de una oposición que, si uno mira la aritmética, ha quedado más favorable para el lado de Milei. Uno podría pensar en una cuenta rápida: 30 de Milei, más 23 de Bullrich, más 7 de Schiaretti, ahí tendría un 60% para construir, pero un 60% disperso con un montón de contradicciones adentro, que seguramente un candidato como Massa, a diferencia de Cristina, puede explorarlas alrededor de medidas puntuales o de recorridas o de mensajes que de alguna manera desarticulen la identidad esa tan nítida que logró en aquel momento construir Cambiemos alrededor de un kirchnerismo que era amigo de Venezuela, de Chávez, que iba por todo, la eternización de Cristina, enemigo de los medios de comunicación. Bueno, eso hoy no está operativo. Sí, juega a favor de que en este momento hay una demanda de cambio que es más nítida, y por supuesto está el fracaso estrepitoso de los Fernández, donde quizás el milagro de Massa fue aislarse de los resultados, como que no ha sido sensible por ahí el votante en esta elección a los más de 40 puntos de pobreza, el 140 y pico % anual de inflación y todo el desastre alrededor de la gestión del Frente de Todos. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Bueno, yo creo que ahí hay un factor
que está pesando mucho y hay que ver en qué medida esta especie de Frankenstein que se arma entre el espacio de Milei y el de Macri puede resolverla, que es el hecho de que el peronismo tiene un nuevo príncipe, tiene jefe. Entonces ese es un hecho de primer nivel. Sabemos de que el peronismo es la fuerza, más allá con sus errores, los problemas, los afanes, las fiestas de Insaurralde y todo lo que se ha visto. Es una fuerza donde el votante argentino sigue depositando expectativas de gobernabilidad. Cuando el votante argentino demanda orden, seguramente, y más allá de hacerlo por ahí con la nariz tapada, mira para el lado de la escudería del peronismo, que en última instancia es como que es ese botón rojo que hay en muchas estaciones o aeropuertos. Cuando uno llega, dice en caso de emergencia rompa el vidrio. Bueno, el peronismo, y se ha visto con Massa en esa instancia, más allá de estar raspado, sabemos los fracasos que ha tenido, las peleas de los Fernández y todo, la mochila negativa que carga encima, lo sigue siendo. Más aún, esa condición o esa cualidad es como que se termina ponderando y revalorizando cuando tiene enfrente a una oposición desordenada y que está en las peleas y que se está reconfigurando en tiempo de descuento prácticamente. O sea, ya pasó la primera vuelta, es como que estamos viendo cómo se están matando entre Lustó, Macri, los radicales. Bueno, todo esto se está haciendo en tiempo real. Patricia Bullrich diciéndoles ayer, ya a ustedes le gané a Larreta, le gané a Morales, le gané a Lustó. Bueno, todo esto se está dando en tiempos de descuento. Entonces, ¿qué va a tener el votante? Va a tener, por un lado, la figura de un peronismo con el barco escoreado por todos lados, pero con un jefe, nítidamente. O sea, está lleno de problemas, los guardabarros rotos del auto, les entran llenos de filtraciones, pero puede decir, che, mira, acá hay un jefe. Del otro lado, la oposición, por ahí con la aritmética servida y a punto caramelo, tiene muchas dificultades para capitalizarlas, porque está dispersa, porque están peleados y además por la presencia de un Milei que tiene un posicionamiento hasta ahora muy ríspido, que lo ha llevado prácticamente en el cierre de campaña a aparecer a Alberto Venegas Lynch hijo con una propuesta de romper con el Vaticano y un montón de cosas que espantan y es como que han puesto en guardia y le ha permitido a tanto Massa como al oficialismo explotar todos los miedos que aparecen a nivel de la sociedad. Bueno, esta es la disyuntiva que hay, a ver cómo recorre cada uno el camino, por un lado para hacer caminar este Frankenstein, hay margen para hacerlo. Por ejemplo, ayer lo vimos a Larreta diciendo yo no me puedo juntar con Milei porque me ha estado insultando hasta ayer. Pero bueno, ojo, los votantes de la capital votan a la oposición y no quieren saber nada con el kirchnerismo. Hay que ver qué margen tiene ahí, y lo tiene mucho. Hay que ver si Milei está dispuesto a caminar ese camino, pero en la medida de que hay un Macri que aparece y tiene el señor y tiene una de esas que hace falta para lograr esto, quizás lo pueda hacer desandar y pueda juntar estas tribus en una foto que lo haga verosímil y además que no termine desalentando a todos esos votantes, ese 30% tan ruidoso que vi en el Movistar Arena en el cierre de campaña de Milei. El arte justamente de eso es cómo componerlo, limando asperezas, pero por el otro lado manteniendo las asperezas que hacen falta para tener movilizados los votantes de Milei y que ese fin de semana, que más aún es largo, no opten por irse a una de estas fiestas electrónicas privadas. Obviamente en elecciones no se pueden hacer públicas.
el otro lado, al votante del PRO decir, no, bueno, esto de Milei no me convence, me voy a la costa a cerrar el alquiler de la casa del verano. Están ahí las dos opciones nítidas que se dan en un balotaje, como en el avión cuando sube uno y viene la azafata y pregunta pasto pollo. Bueno, esto es Milei en esta reconfiguración o Massa en esta jefatura nítida del peronismo. Hay que ver qué habilidad tienen cada uno para ir operando sobre las debilidades del otro. Ambos las tienen y muchas. Bueno, una nota al margen para cerrar ya la postdata de este video, aprovechando este viernes de sol, que esperemos que siga así el fin de semana, que bueno, es increíble que se haya tenido que dar de esta forma, así como decía que la declaración de Macri con la hija pidiéndole que apoye a Milei es una remake de aquella de Cobos de 2008, bueno, también la jugada de Macri es una remake de la jugada de 2019 de Cristina. No la hizo, por supuesto, ahora. No había margen para hacerlo tampoco. De Macri ungiéndose quizás como candidato vicepresidente de Milei, de Frente Mar y de UNA, eso no era factible porque es como, más allá de lo personal, son tradiciones políticas bastante diferentes. Bueno, Macri virtualmente hoy lo está haciendo. Hay que ver qué presencia tiene, pero sin duda, más allá de que lo digan puntualmente o no, Macri es el jefe de campaña de Milei. Nadie podría pensar otra cosa, ya que es una figura tan fuerte, ya sea por lo positivo o por lo negativo. Nadie va a pensar de que es otro, más allá de que puntualmente haga alguno las veces de jefe de campaña de Milei. Así que bueno, vamos a ver si le sale esta jugada a Macri. Puede ser un hat-trick. Ya coronó la ciudad de Buenos Aires con su primo Blacri. La segunda sería esta con la escudería Milei Power by Mauricio Macri. Y la última que queda para fin de año, que es la de Boca, que bueno, parece más cuesta arriba ahora con un Riquelme candidato en Boca, jugando la final ahora los primeros días de noviembre con el Fluminense en Río de Janeiro. Así que bueno, pero bueno, más allá de eso, la gran novedad y por supuesto entusiasmo para los analistas políticos que habemos partido y va a ser un partido de alto voltaje. Tampoco minimicemos a nadie, cada uno tiene sus activos y pasivos. Gente, buen fin de semana, aprovechar los espacios verdes, el mate y la familia.